No, ahora vamos al tema económico y el tema social y vamos a tener una mesa de debate muy interesante, pero recordá lo que Scioli le decía a Marcelo Slotoviazda. Pues Marcelo Slotoviazda presentó un tema sobre el consumo, bueno, y en el consumo habló de los preservativos. Y Scioli, político al fin, hizo su propia intervención. Veámoslo. Impactó. Yo agregaría otro factor. Cuando hay depresión económica, hay depresión anímica y esto hay menos sexo. Incentivas menos. Y posiblemente habría que preguntarle a los especialistas, ¿no? Si no es otro factor. Un tercer factor. Yo te lo agregaría, sí. Las personas cuando se deprimen son más vulnerables en su estado de salud, genera una desmotivación en todo sentido. Bueno, el tema económico y social está en el centro de la agenda hoy argentina, ¿no? Y cómo no, todos se preguntan cuándo arranca el segundo semestre, el año, lo que sea, ¿no? Bueno, hizo declaraciones. Acá tenemos realmente una mesa que yo les voy a presentar. Daniel Arroyo, Agustín Datelis, Javier Milei y Miguel Ángel Boyano. Quisiera que vieran lo que dijo nada más y nada menos que Roberto Labaña, que ya ha producido una gran reacción en el gobierno, pero lo dijo hace 24 horas. Lo vemos y lo debatimos. Véalo, por favor. No creo que políticas con tasas de interés muy altas, con un dólar fijo planchado que le quita competitividad al país, con una tendencia a la baja en la masa de los salarios, esto es la combinación de sueldos y ocupación, y con alto endeudamiento, sea el tipo de política económica que me parece adecuado para un programa de desarrollo de mediano plazo. Ya hemos tenido este tipo de modelos, lo hemos tenido con los militares, lo hemos tenido en los años 90. Bueno, Javier Milei. Me parece absolutamente desafortunada, pese al respeto que le tengo al doctor Labaña, y no es preciso en términos históricos. Concretamente, durante lo que fue la tablita de Martínez Dios, había un tipo de cambio, básicamente, donde se lo controlaba con devaluaciones periódicas. Y en el caso de la convertibilidad, había directamente un tipo de cambio fijo. No es el caso que tenemos ahora, ¿sí? Donde tenemos un caso de tipo de cambio totalmente flexible. ¿Sí? Con lo cual, hay un error garrafal en materia de política monetaria. Lo que sí estoy de acuerdo, y que tiene razón, y que es la clave de nuestro hundimiento como país, es que el elemento que tiene en común es el déficit fiscal. Déficit fiscal que igual nos viene acompañando hace 60 años, 70 años. Lo que pasa que coincide con aquellos momentos en los cuales Argentina también se financió con endeudamiento, que fue durante los 70s, lo que fue la tablita, digamos que eran los petrodólares, y lo que fue en los 90, que con la caída del muro y digamos el flujo de capitales hacia los emergentes, permitió financiar la fiesta del jolgorio de la corporación política en materia de déficit fiscal, que después terminó en dos desastres. Datelis, Sí. ¿también estás de acuerdo en que la madre, digamos, de todo el problema es el déficit fiscal? No, para nada. Mira, primero yo coincido con la visión de Roberto Labaña, de hecho lo dije antes que Roberto Labaña esto, más allá de la cuestión técnica del tipo de cambio, que lo que él dice es cierto, en un momento hubo una tablita, en otro momento hubo un tipo de cambio fijo y hoy es un tipo de cambio flexible. Pero más allá de eso, me parece que a lo que hacía referencia Roberto Labaña es que es un modelo de desindustrialización muy similar a lo que fueron aquellos dos y un modelo basado en la especulación financiera. La realidad que hoy tenemos de tasa de interés alta, dólar quieto, no por intervención directa del Banco Central, sino por las circunstancias de ingreso de dólares financieros especulativos de corto plazo, endeudamiento, muy fuerte endeudamiento. Me parece que eso configura una situación muy parecida a aquellas dos oportunidades y vale advertirlo porque en términos de una idea de desarrollo a largo plazo no es por donde hay que ir. Pero déjame marcar sobre el déficit fiscal que me preguntabas. Hoy, el problema que hay, yo no estoy en contra del déficit fiscal porque considero, tengo una visión más keynesiana obviamente que la de Javier, de la economía, considero que es una herramienta válida para reactivar la actividad económica y estimular la demanda. Lo que me parece que hoy el gobierno, producto de un error de política económica muy fuerte o producto de una política económica que yo no comparto, concentró ingresos, empujó a la economía a una recesión,
amplió el déficit fiscal, porque hoy recauda menos el fisco, y ese déficit fiscal, mucho más alto del que recibió, que ya era un déficit fiscal importante, hoy lo financia con endeudamiento externo. Eso Pero es no, un no venía problema de grave. antes, digo, no es una herencia kirchnerista, déficit fiscal. Pero por mirá, ejemplo, recesión. No, el déficit fiscal se agravó. La recesión, el año pasado, según el propio INDEC, la economía Pero creció el 2.4%. anterior. El anterior, según este INDEC, había caído. Es cierto que veníamos de 4 años en una situación de estancamiento, donde la economía, producto de muchas restricciones que enfrentaba, intentaba, impulsando el mercado interno, sostener el crecimiento y le venía costando. Pero este año se tiró abajo a una recesión muy fuerte, muy importante. Y eso condujo a agravar el tema fiscal, porque esa recesión hace que la economía recaude menos, más allá de que además eliminaron impuestos sobre los sectores de mayores Boyano. ingresos. Sí, más allá de, obviamente, la diferencia técnica que imagino que Lavagna sabe que había la tablita, el crawling peg y teníamos la convertibilidad, yo coincido con que la configuración puede ser similar, pero hay una gran diferencia. Es la primera vez que la Argentina tiene un problema, un método para atacar la inflación, como es el que se está empleando ahora, que es justamente con metas de inflación, donde por primera vez hay una metodología clara de atacar la cantidad de dinero emitida a través de una política de tasa de interés. Eso es lo único que está haciendo el Banco Central. Como consecuencia, tenemos sí un tipo de cambio atrasado de forma estructural, porque se está financiando el déficit de manera temporal, al menos. Quisiera creer que es temporal. Y yo voy a coincidir con Javier en que, y disentir con Agustín, en que el déficit fiscal es un problema endémico de la Argentina. Les voy a dar un dato muy contundente. En los últimos 206 años, es decir, de 1810 hacia acá, Argentina solamente tuvo 20 años con superávit fiscal. Y en esos años de superávit fiscal fue casi un error estadístico, que estuvo ligeramente positivo. Esa es la consecuencia por la cual la Argentina tiene un problema inflacionario que nos ha hecho perder 14 ceros en la moneda y seguimos no entendiendo que el problema de la inflación es un problema que está totalmente superado en el mundo y muchas de esas formas de atacarlo es la manera con la que está haciendo ahora el Banco Central. Javier, y después, Sí, por eso quiero hacer dos notas de índole técnica. La primera tiene que ver, mira, las últimas 4 grandes crisis en Argentina, el Rodrigazo, la tablita, la hiper, ¿sí? Y la convertibilidad se dieron por escandalosos déficit fiscal. De hecho, en los últimos 4 años del kirchnerismo el déficit fiscal voló y la actividad no recuperó. Y después quiero hacer la nota técnica. Agustín dice que aumentó, entonces. Y después quiero ir a cómo es que Cortito, afecta así vamos. al tipo Después, de y cambio. después volvemos. Porque si yo tengo déficit Agustín fiscal... miente. No, Sí, para nada. si yo tengo déficit fiscal Se y lo sostuvo gracias al si yo tema tengo fiscal, al déficit impuesto fiscal y los financio con dólares de afuera, se me aprecia la moneda. Y si lo financio con deuda interna y subo la tasa de interés, me ingresa moneda extranjera y también aprecio. Es decir, el origen de la apreciación cambiaria es justamente el déficit fiscal y eso es lo que no nos deja crecer y nos quita competitividad. A ver, Daniel, ¿cómo influye todo esto en la parte social? Hoy el Senado dio media sanción A la emergencia. a la ley de emergencia, pero yo lo leo, dice, bueno, crear 1 millón de puestos, ¿por ley se pueden crear 1 millón de puestos de trabajo genuinos? Lo primero que está claro es que estamos en emergencia social. Yo sinceramente tengo la impresión de que el gobierno gobierna como si no hubiera leído un libro de historia. O sea, está dispuesto a chocar con una piedra que chocamos en otros momentos, que tiene que ver con el endeudamiento y con el parate de la actividad económica. Es claro que hay un empeoramiento de la situación social. La ley de emergencia plantea extender lo que se llaman las cooperativas de trabajo. Argentina trabaja a 1 millón de nuevos puestos y plantea subir la asignación universal por hijo, o sea, acomodar un poco la pérdida de ingresos. Mi impresión es que estamos ante un problema serio, verdaderamente, que el gobierno confía en exceso en el mercado y poco en el Estado y que, creo yo, está perdido respecto de la economía informal. En Argentina, 1/3 es trabajo informal. Son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que hace changa, la señora que cose ropa en su casa, el que tiene trabajo en negro. Ese mundo no está registrado en ningún lugar, no lo ve. El parate de la construcción y el textil tiró a la pobreza gran parte de ese mundo. Eso es un problema grave. Y la creencia de que cuando vengan inversiones o cuando esto crezca se va a acomodar es una creencia, a mí me parece difícil. Yo creo en cosas un poquito más prácticas. Recorro los barrios permanentemente. Si yo voy a un barrio y a las 3 de la tarde hay gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, quiere decir no hay changas. Y efectivamente es lo que pasa hoy.
Si voy al almacén de ese barrio y está la tercera marca de gaseosa, la que no conoce nadie, quiere decir que no hay plata, que la economía no está funcionando. Si no veo arena en las veredas, quiere decir que la construcción no está poniéndose en marcha. Y nada de eso está sucediendo hoy. O sea, estamos ante un problema serio. La emergencia es una emergencia. Yo coincido con esa propuesta, con lo que ha votado el Senado, como emergencia. Hay que encarar una emergencia alimentaria. Hay más gente en los comedores, está comiendo mal, hay que poner dinero, hay que hacer mucha obra pública de pequeña escala, vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, hay que hacerlo ya. Nada de eso está sucediendo hasta ahora, debería encararse. Esto que está planteando el Senado, que espero que lo apruebe la Cámara de Diputados y que no lo vete el gobierno, es ampliar la cobertura de gente que gana 3.600 pesos. O sea, lo que está diciendo es que creemos 1 millón de puestos de trabajo más de 3.600 pesos. Es emergencia. ¿Puedo comentar? Sí. Esta es una solución típicamente de un político, que quiere decir, solamente quiero que se reactive la economía, como usted decía, ¿no? ¿Cómo creamos 1 millón de puestos de trabajo? Bueno, gastando más plata. Una idea sensacional. ¿Por qué en lugar de simplemente ver cómo gastamos más, no generamos los incentivos para que haya creación genuina de puestos de trabajo en el sector privado? En lugar de decir, ampliemos... Eso se genera a partir del estímulo permíteme, de la Agustín, demanda. en lugar de decir, ampliemos la cobertura social, porque eso es algo totalmente de cortísimo plazo. ¿Qué quiere decir? Imprimamos más plata, tomemos más plata prestada. ¿Qué incentivos se ha generado hasta acá para que el sector privado genere? ¿Por qué el sector Yo privado lo no que te está estoy diciendo es que generando? como políticos usted tendría que proponer, yo te puedo dar alguno inmediatamente. ¿Qué cosa está funcionando Inmediatamente hoy? te podrías proponer que, por ejemplo, los que tomen puestos de trabajo nuevos, los que creen nuevos puestos de trabajo, tengan algún incentivo fiscal. Coincido. Bueno, pero eso no se ha hecho. ¿Cuál es la pero gran eso es- solución? La pero gran no lo está solución, haciendo no, el porque la gobierno. gran solución parece Pero crear coincido, puestos de a ver, trabajo a en partir de términos- más gasto. en términos Eso casi como concretos- decir que la selección tiene que jugar mejor clonando a Messi. Sí, pero la Gracias. pregunta es, el gobierno no lo ha ¿qué hecho. novedad hay? Esto que ¿Qué vos estás novedad diciendo, hay pero digo con para todo ser esto? claro, lo que está diciendo el gobierno no lo ha hecho. No. Hasta ahora no está generando puestos de trabajo. Hasta ahora se han perdido puestos de trabajo. Hasta ahora se han perdido oficialmente 127.000 puestos de trabajo, más los Yo te trabajos estoy diciendo, informales. un pedido a los políticos. No, pero porque además- Bueno, a la los políticos solución- en términos si genéricos, La solución política que está proponiendo el Senado es gastar más plata, gracias por nada. Pero Porque hace además- 200 años que estamos de vuelta con la misma Miguel, historieta. pero además, ¿A dónde se está generando actividad económica? ¿A qué sector le está yendo bien hoy? ¿Qué sector está creando empleo hoy? No sé, decime vos. ninguno. Bueno, Ninguno. el agropecuario, ¿no? Y entonces claramente No, está pero mal no es orientado. generador de El sector empleo. agropecuario que está creciendo efectivamente, cualquiera que recorre el interior va a ver que hay dificultades, que efectivamente se venden más algunas Poner los camionetas. incentivos para que No, eso además, pase. mirá, No te gasten retomo- más. además además te te decírselo retomo- al yo quiero gobierno. hacer retoma una idea de Tenés que lo que decírselo al gobierno. Vamos a acomodar Tenés que los decírselo puntos, al que me gobierno. parece que Político. digamos, De lo que tenemos decía- una... Y después acá... No, digo, pero- yendo en línea de esto, lo que decía antes Labaña, ahora estamos en una situación para el año que viene donde el poco crecimiento que vaya a tener la economía, si es que lo tiene, porque ahora las circunstancias internacionales se pusieron muy adversas después del triunfo de Trump en Estados Unidos, pero el poco crecimiento que va a tener va a ser traccionado por sectores que no son grandes generadores de empleo. Entonces vamos a ir, volviendo a lo que decía Labaña, a un modelo que en Argentina tuvimos, por ejemplo, en los 90, de bajo crecimiento, pero además con destrucción de puertos Está de bien. trabajo. Yo, Javier, a ver, Javier, vos que sos una persona, me interesa... Digo, yo soy práctica. experto en crecimiento. Está bien, pero vos sos Digo, práctica. ¿Cómo hacemos para crecer? Dos o tres cositas rápidas. A ver, desde mi punto de vista, o sea, el crecimiento no viene por el lado de la demanda, el crecimiento, vos lo sabes muy bien, viene de la acumulación de factores, acumulación de capital, acumulación de trabajo coincido, y ¿no? progreso tecnológico. Bueno, No, pero pero es no lo que él valida la no evidencia coincide. empírica. No, No, está bien. si digo, no pero- impulsás la demanda, Sí, el bueno, está bien. crecimiento no ¿Sabes ocurre. qué? La economía de Robinson Crusoe, si antes no labura bajando los cocos, se muere de hambre. Si vos replicas la economía de Claudia de Quiero, te quebrás. ¿Sí? Con lo cual no es No. primero consumo. O sea, solamente consumo si tengo ingresos. Pero mirá lo que déjame pasa, terminar mirá el lo que argumento. pasa. Le pegaste al consumo y la economía está en recesión. Pero es que, ¿Cómo a que ver, no, es que el problema está mal enfocado. A ver, que este gobierno sea un desastre y que verdaderamente es deplorable. Ahí estamos de acuerdo. Sí, eso no quiere decir que la receta keynesiana sea lo que funciona. Porque Axel le dio rosca durante 4 años y la economía en términos per cápita cayó y hizo volar la inflación. sostuvo el Pero- crecimiento en no, un no, contexto no, no, internacional no, muy no, adverso. no. Se Se sostuvo cayó el en términos per Pero cápita. digo, Entonces, pero- lo que vos necesitas... Una dame pregunta. un segundo, por No, favor, no, Daniel. ¿Qué es lo que, Da- de lo que vos decís, qué es lo que está sucediendo no, hoy en la no, práctica? yo estoy, digamos, lo que estoy diciendo es que el hecho de que este gobierno sea un desastre no amerita que el keynesianismo sea solución de algo. No es solución de nada, es solo estancamiento. Lo que sí tengo claro, ¿sí?, es cómo funcionan los procesos de crecimiento. Los procesos de crecimiento funcionan por acumulación de capital. Vos para acumular capital, ¿sí?, primero tenés que ahorrar y después tenés que invertir. Para invertir tenés que ganar plata. Y este país con esta presión Entonces, fiscal... que los más es ricos inviable. ganen más plata.
no, vos sabías que aquellas economías que tienen peor distribución del ingreso crecen más, porque cuando vos tenés un tipo que... bueno, entonces, no, es pero increíble. te voy a explicar Entonces algo. vamos a una distribución del ingreso. No, porque ¿sabes qué? No. Deterioramos la distribución del efecto derrame. No, eso no tiene nada que ver, estás diciendo otra pavada que está mal. Es decir, a ver, Pero acabas de decir que las economías que tienen peor distribución del porque ingreso. vos no entendés cómo funciona. Cuando ¿Cómo no voy a entender? Vos no entendés cómo funciona. Cuando aparece un tipo, un emprendedor y crea un bien nuevo, ¿sí? Se llena de plata porque el mercado lo premia. ¿Qué es lo que determinó el mercado? Y vos lo que querés hacer es usar el garrote del Estado para castigar al que le va bien. Todos en la misma línea. Arrancan todos igual. No, eso no importa, eso también es no otra importa. falacia. No, es otra falacia porque no querés dejar que el que acumuló Ahora, capital a ver. lo acumule como se le dé la gana. A ver, Pero está lo que bien. quiero decir es, No, vos tenés que pero- fomentar el ahorro, tenés que potenciar la inversión. Por ejemplo, algo para No, potenciar la pero inversión, ¿por qué no lo hace el gobierno entonces, Javier? porque Y lo- son unos ineptos. Bueno, digo, a ver. Este es un entonces, gobierno de gente inepta. Sacando a Sturzenegger, los podés meter todo en una bolsa y tirarlos, porque son unos ineptos. Bueno. Es decir, la realidad es esta. Es decir, Yo a vos querés... Sturzenegger lo dejo en la bolsa. Vos querés... Bueno, ese es tu problema, que no sabés de teoría monetaria. Es decir, el problema es el siguiente. Vos querés Está estimular bien. la acumulación de capital, eliminar el impuesto a las Estamos- ganancias, a la reinversión de utilidades, bajarle la carga tributaria sobre el trabajo. Vas a ver cómo vas a acumular capital, vas a acumular trabajo. ¿Por qué no haces el déficit fiscal pero- cero y bajás la tasa de Pasemos interés y fomentás la inversión? a cosas Ya. prácticas donde podemos tener A ver. una coincidencia. Yo, por ejemplo, creo que hay que generar empleo joven y que hay que incentivar a las empresas para que tomen empleo jóvenes. El gobierno, con ese concepto, hizo un acuerdo muy malo con una casa de comidas rápidas que la propia justicia se lo tiró para atrás porque era flexibilización al siglo XIX. O sea, ¿Cuál es tu concepto de generar empleo? ¿Cuál es tu concepto de incentivo? Porque vos entendés, vos sabés que para que un empleado cobre 10.000 pesos, el empleador tiene que gastar 16.300. ¿Lo tenés presente eso? yo tengo muy claro y que... O sea, y si vos, digo, y eso me parece- todavía no te cobré el impuesto a las ganancias. Perdón. Si estás en un tramo de impuesto a las ganancias, para que cobre 20.000, el empleador tiene que gastar casi 40.000. Así que Digo, es son- complicado, es A ver, complicado lo que me te parece estoy diciendo. simpático que trates de interactuar conmigo, muy simpático y muy divertido, pero no está sucediendo nada de eso. Y acá, o es una mesa Nada de de debate, qué. No entiendo. No. ¿qué empleo No, se está pero- generando en la Argentina? Pero yo te estoy diciendo justamente que con tener unos costos laborales tan altos, ¿no vas a tener generación de empleo? Te Hay que estoy bajar diciendo... los costos. hay que bajar. Pero él Hay que estaba de bajar el acuerdo costo con El eso. laboral. gobierno ha intentado bajar los costos laborales, el gobierno ha intentado hacer un cambio. No intentó mucho, yo no veo A que haya ver. intentado nada de bajada de costo laboral. Bueno, digo, acá- entonces, digo, lo que está claro, básicamente... Explícame cuál es el intento de bajar el costo A ver, laboral que he hecho. Partimos de la base. Pero no, a mí me no. parece que está mal orientado el, El- gobierno. Yo creo que está mal orientado el Sí. gobierno. Creo que es muy fácil hacer esta interacción, este político, este no político. Simplemente lo que creo claramente es que acá empeoró la situación social y que nada indica que vaya a subir en los próximos años. Respondeme Yo les quiero concretamente, pedir, ¿cómo yo bajaron les el costo quiero pedir laboral? No reunirnos- bajaron el costo laboral. Tenemos que cerrar. ¿Cómo crees que lo deberían bajar? Cállense. Pero